¿qué tan importante es el networking? O sea... Es todo. Porque yo nunca controlo el hecho de que una persona hable lo que quiera hablar. Que yo sentí algo y me hago así. Y hubo un hilo. Y veo que es un gargajo la persona que Shit. va conmigo. Y lo importante que son los cambios, porque, o sea, en el momento en el que te despiden... Yo tenía pánico. Yo dije, ya, aquí terminó mi carrera. ¡Qué maldito! Bienvenidos una vez más al podcast, jodidamente, por Juan Lucena. Pero porque hablas como si estuvieras en la radio. Porque yo soy de la radio, de la televisión y de todos los medios que tú quieras. Okay. Bueno, para empezar, para amenizar. ¿Estás en serio? Sí. ¿Vas a ser así toda la entrevista? Juan, relájate. Okay, Juan, relájate. Dale, perdón. Bueno, esto como ya pueden observar, es un podcast dedicado a Juan. Ok. Y qué mejor entrevistadora que yo. ¿Por qué te veo tan tenso, Juan? Relájate. Relájate tú, que estoy así como... Claro que sí. Estamos aquí en la 94.1 entrevistando esta vez a Juan Lucena y acá no entiendo. Pero es que porque este es un medio. Ok. Relájate. Claro que tal vez sea porque voy a hablar sobre mí que me perturbó un poquito. Pero por eso la primera pregunta es... Ok. ¿Alguna vez te han escupido un gargajo en la cabeza? Sí. Una vez me escupieron un gargajo saliendo del apartamento y me tuve que volver porque fue un gargajote así, cabrón. Y yo pasé a rechera porque, oye, yo vivo en una residencia donde hay 2 torres y hay demasiada gente, entonces es como que imposible saber quién coño te escupió. Y una vez me recuerdo que durante las guarimbas yo salgo así aquí en mi casa y ¡plac! Me cayó otro gargajo y yo empecé a gritar ¡coño de tu madre! Así, y mi mamá ¡Juan, cállate! ¡Se van a meter los guarimberos! Y bueno, eso fue la única vez que me escupió. Me siento marginado. Una vez me pusieron un chicle en la cabeza cuando yo estaba como en tercero. A propósito. Claro, los bullies de mi colegio. Lo que pasa es que yo estoy en un colegio donde Ok, ya vamos para allá. Okay. Ya vamos para allá. Okay. Pero es triste porque es una situación que pasa recurrentemente. ¿Ella en serio va a mantener este personaje todo el tiempo? No, porque no quiero dar cringe. Pero a mí también me pasó y me da risa pues porque mi amigo clasista me dice, ay, momento belisco. Y yo, sí, ¿qué vamos a hacer? Iba pasando por mi apartamento y me escupe en la cabeza también. Y era un gargajo. Verde. Y no lo supe hasta que yo sentí algo y me hago así. Y hubo un hilo. Y veo que es un gargajo. La persona que iba conmigo casi se vomita. Yo me vomito de ver que ella se vomita. Me vomito de saber que tengo eso ahí y fue horrible. Entonces hubo como una reciprocidad de vómitos. Entonces vomitaron uno. Y así vomitaron hasta que se dejaron de ver. No vomitamos. Ok. Pero bueno, en fin, quisiera saber o que le expliques a la gente quién es Juan Lucena. Sé que es una pregunta muy cliché y que mucha gente como que no, bueno, así comienza todo. Pero tomando en cuenta que puede haber gente que no te conoce, o sea, que no sabe quién eres, pero más allá de tu trabajo, ¿quién eres tú como persona? Vale, yo creo que, bueno, muy buena pregunta, Milena, me encanta. ¿Quién es Juan Lucena? Bueno, Juan Lucena es una persona que está siendo en este preciso momento. O sea, no es como que fui, soy, seré. O sea, estoy siendo en este preciso momento una persona que se está dedicando a un podcast, una persona que se mantiene sola, entonces tiene que estar trabajando constantemente. Estoy siendo un diseñador gráfico en este preciso momento. Trabajo para agencias internacionales que me han dado la oportunidad pues, de hacer todo lo que estamos haciendo hoy, de pues todo el músculo económico que se tiene que tener para tener un podcast, porque sinceramente no es tan barato ni tan fácil de hacer. Yo vengo construyendo todas las herramientas desde hace mucho tiempo. O sea, por lo menos este micrófono yo lo compré, fue de mis primeras compras y yo supe que en algún momento yo lo voy a utilizar de una manera que valiera la pena, y estuvo guardado como por 2 años. Entonces llegó este momento y dije, ok, este es el momento de usar este micrófono como sea. Igual con el teléfono, igual con las luces. Estas luces son las primeras cosas que compré. Entonces como que
Realmente yo soy una persona que le encanta crear contenido y le encanta como conectar con las personas. Me encanta el documentalismo, me encanta hacer entrevistas, es cosa que me llena mucho porque yo siento que nosotros no somos como seres individuales, sino que simplemente nosotros somos seres de comunidades y nosotros no podemos autodescubrirnos a nosotros sin conocer a los demás. Entonces, para mí el podcast es una manera de descubrirme a mí mismo a través de las demás personas. Increíble. Ya vemos que estás muy inmerso en lo que es la comunicación y el arte. Ok. Entonces, ahí es donde yo quiero preguntar. ¿Desde dónde, o sea, en qué punto de tu vida, siendo pequeño, o sea, estuvo siempre o vino después? No, mira, yo siempre quise ser youtuber. O sea, eso es algo que... ¿Qué edad? Que desde que yo supe que era el Rubius. O sea, el Rubius para mí una de las más grandes inspiraciones, 10 años, 9 años. Yo empecé viendo realmente a Vegeta y a Willy Rex jugando Minecraft. Porque cuando a mí me dan la canaima en el colegio, todo el mundo jugaba Minecraft. Y yo quería saber qué era eso. Entonces yo empecé a buscar como cosas en YouTube sobre Minecraft. Y coño, hacen gameplays, juegan, se divierten. Yo quería ser gamer al principio. Nunca tuve ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Pero disfrutaba mucho de ver a Vegeta y a Willy Rex en un principio. Después, obviamente ellos son amigos y yo descubro al Rubius. Y yo digo, wow, el Rubius es una persona que usa narrativa, que hace muchos chistes, que es humor negro, que yo no veía eso en la televisión, que esta persona literalmente se metió un dildo en la boca para burlarse de las reglas. Entonces era como, ok, esto es lo que yo quiero hacer, esto es a donde yo quiero apuntar. Yo desde muy pequeño yo tengo documentales o cortometrajes de terror, cortometrajes en los cuales yo usaba a mis primos y usábamos un suéter negro, entonces le hacíamos querer al villano. Entonces yo los grababa y yo los veo ahora, yo digo, coño, había algo innato, supongo, en lo que tú lo ves y tiene un sentido. Yo veo trabajos de gente que está ahorita y yo digo, wow, no tendrán esa facilidad de poder hacer ese tipo de cosas que yo hacía desde que era muy pequeño. Entonces, de verdad, siempre a mí comunicar me pareció lo que yo quería hacer con mi vida a través de lo que fuera. O sea, yo hacía cortometrajes, pero también tocaba música. Estuve tocando un año más o menos en una iglesia. Me gustaba mucho el arte y bueno, es algo que todo el tiempo llevo conmigo, pues. Y entonces el podcast es como que el hijo de todo, ¿sabes? Como que, claro. Ok, yo llego y qué es lo que me gusta hablar, y también me gusta editar los videos y me gusta cómo subir clips. Entonces yo voy a hacer el podcast, que es lo que a mí me llena y lo que yo siento que es como que lo engloba todo. Sí, exacto. No, y también como que de cierta manera te ayuda mucho a conocer mucha gente. Entonces eso te abre muchas oportunidades, tanto intelectuales como reales, ¿sabes? Como que de repente yo conozco a alguien aquí y esa persona después me llama porque capaz quiere que yo entreviste a otra persona y así pues. O cosas totalmente diferentes, como por lo menos que ahorita voy a empezar un curso de cine y ya yo conozco al director porque él vio mis proyectos, entonces como ya tengo cierta comodidad para yo encarar cosas nuevas porque ya tengo un respaldo que puede ser podcast o incluso Design By, que también es otro proyecto que yo tuve. Pero si nos vamos más atrás de que tú, o sea, tuvieras este cúmulo de logros, no estudiaste, yo porque te conozco, pero no estudiaste en un colegio como dirían algunos, que estuviese como que siempre con la cosa artística. No, pero es que yo siempre quise, o sea, era algo yo buscar de cualquier manera, por lo menos mi primer, yo diría que película, porque ni siquiera es un cortometraje, dura 30 minutos. Yo lo hice en, creo que fue 4º o 5º año de bachillerato, ese fue mi proyecto. No mi proyecto de tesis como tal, como la que uno presenta en bachillerato, pero sí era mi proyecto de castellano. Porque en castellano siempre se hacían obras de teatro. Pero entonces como se complicó mucho toda la cuestión de la obra de teatro, yo dije, ¿por qué no hacemos un cortometraje? Entonces ahí fue, claro, con ayuda de mucha gente, yo logré dirigir mi primer cortometraje. Y dirigir, o sea, yo dirigí a 40 personas y lo hicimos en varias locaciones. Fue un cortometraje que se llevó muchos días, y yo edité ese cortometraje en mi canaima. Okay. Que es algo muy importante que la gente dice como que a veces no tiene oportunidades y es que simplemente no las estás viendo o no sabes agarrarlas, pero yo siento que por lo menos la canaima fue algo súper determinante en mi vida porque yo hice mi primera película en la canaima y conseguí mi primer trabajo como diseñador gráfico en la canaima. Entonces
esa para mí fue como un momento bien cúspide de mi vida, aunque yo lo veo ahorita y es algo pequeño, pero incluso no es tan pequeño porque dirigir 40 personas, tener una idea en la mente, grabar, hacer planos, que yo los veo ahora, yo que ayer estaba grabado con una cámara que era del 2008, que era horrible, pero tú ves los planos y tú dices, ok, aquí hay algo de intencionalidad, a mí me permitió como decir, ok, esto es lo que me gusta. A mí me encanta esto, me encanta dirigir a la gente, decirle, mira, tienes que expresarte de tal manera. Lo hacíamos la otra vez cuando te dije que grabaras unas voces, entonces yo te decía, tienes que sacarlo de tal manera. Entonces yo siento que dirigir y entablar esta conversación con personas se me da bien. Ok. Entonces, ya es algo que está innato en ti. Hiciste tu primer proyecto en cuarto, quinto año. Sí. ¿En qué momento, Juan Lucena, te graduaste o no? Pero ¿en qué momento Juan Lucena ahora es diseñador gráfico? ¿Qué pasa? Cuando yo quería hacer videos en YouTube, juro, tú tienes que tener muchas disciplinas. O sea, no era solamente grabarte y editar el video, era hacer las miniaturas de YouTube. Sí. Entonces yo aprendí a usar Photoshop para hacer las miniaturas de mis trabajos. Okay. Entonces después yo como que veía que iba a salir de quinto año y no tenía nada que hacer con mi vida. Entonces una chama que se llama María Ortiz, su padrastro, es diseñador gráfico. Okay. Y esa persona fue como que yo le dije, María, ¿tu papá no está buscando a alguien para trabajar con él? Y ella, casualidad, o sea, esto es súper suerte de mí, ella me dijo, sí, él va a abrir una oficina y necesita gente. Entonces yo, dale, dile. Entonces un día me escribe, me dice, hola Juan, es el papá de María José, voy a abrir una oficina y necesito gente. Estoy buscando gente que no sepa tanto y que quiera aprender, okay. ¿Verdad? Para explotar, no me digas. No voy a hacer chiste. No voy a hacer chiste. No, claro, obviamente había una razón económica en que él no le podía pagar a una persona que fuera más experimentada. Pero entonces él me pagó, como tú lo decías la otra vez que grabamos, con conocimiento, okay. ¿Verdad? Que para mí me parece la cosa más importante que te puede dar una persona. ¿Por qué? Porque obviamente yo tenía unos papás que me daban comida, que me daban todo lo que yo necesitaba para vivir. Entonces yo sí pude aprovechar esa oportunidad de que no me están pagando, pero me están dando mucho conocimiento y mucha práctica, tengo que tomarla. Obviamente yo no lo pensaba así en ese momento. Entonces esta persona me dice, mira, necesito a alguien que sepa usar Illustrator. Y yo le dije, yo sé usar Illustrator. Y yo no sabía usar Illustrator. Me dijo, ok, en 2 días tienes una prueba. Yo no dormí esos 2 días aprendiendo a usar Illustrator en mi Canaima. Okay. Y él me dijo, necesito que me hagas un empaque. Y a mí ese empaque se me borró, sin decirte mentira, como 10 veces. Porque el programa era muy pesado para la Canaima. Y yo lloraba trabajando. Y al final logré entregar algo. Y él dijo, ok, está bien. Aquí hay cositas que puedes arreglar, papá, que son cosas muy técnicas del packaging. Pero al final agarré el trabajo. Y de repente no estaba trabajando con una Canaima que me lo regaló el gobierno, sino con una computadora de $1,000, $1,200. Y era como, wow, un mundo totalmente diferente. Yo me acuerdo que yo vi esa computadora, yo sentía que era algo impactante por el tamaño de lo que era. Y bueno, empecé a trabajar, duré 1 año y medio trabajando con él, aprendí muchísimas cosas. De cierta manera me supe dedicar a aprender todo lo que yo podía. Y una vez que llega pandemia, se vuelve insostenible porque yo tenía un internet muy malo aquí en mi casa, mi computadora no era buena, tenía una computadora muy bajita para ese momento, entonces tardaba muchísimo, estaban pidiendo cada vez cosas más complicadas, y entonces fue como que él me dijo, mira ya, hasta aquí llega, y bueno, se llegó hasta ahí la relación, seguimos a veces en contacto, no fue como un problema de que, sí, ya peleamos, simplemente no se podía, o sea, él no podía mantenerme a mí porque yo no tenía ni los equipos ni el internet aquí. Entonces, después yo creo Design By. En el momento que a mí me despiden, yo creo Design By. Design By es una marca de ropa que se convirtió como más en un movimiento cultural. ¿Por qué? Porque es de ilustradores. Buscaba hacer ropa para ilustradores personalizada. Entonces, al tener ese nicho tan agarrado que yo ni siquiera sabía, porque yo solamente quería una persona que hiciera ilustraciones como antiguas, cartoon, pero con cosas nuevas. Y yo descubrí a Verónica, a Velociraptor, okay, en Facebook. Sí. Entonces le escribo y ella me dice, ¿por qué no haces esto para todos los ilustradores? Y eso fue como un chic que descubrimos, y de repente pues estábamos haciendo eventos, estábamos haciendo torneos de ilustradores, teníamos patrocinantes, tenemos de todo.
Y por ahí fue como que, mira, Juan, yo trabajo en una agencia, estamos buscando diseñadores, ¿quieres trabajar? Dale de una. Y con una cuenta ya yo estaba ganando todo lo que ganaba en un mes, trabajando como en 10 cuentas en mi antiguo trabajo. Y claro, hubieron unos meses donde yo no tenía nada de dinero y todo era invertido en Design By. En mi tiempo era ahí. Después ya empecé a tener más clientes, empecé a cotizar de mejor manera. Y bueno, ya ahorita es como la estabilidad que yo tengo. ¿Sabes lo importante que fue la determinación en el momento en el que dijiste, ok, no sé usar Illustrator, pero voy a aprenderlo porque necesito el trabajo? Claro, o sea, es ponerse en una situación incómoda. Claro. De necesito hacer esto porque yo necesito o quiero hacer esta cosa. Y lo importante que son los cambios, porque, o sea, en el momento en el que te despiden... Yo tenía pánico. Yo dije, ya aquí terminó mi carrera. Okay. Yo voy a trabajar con mis papás en su ferretería o voy a hacer cualquier otra cosa, pero ya yo no voy a hacer más nada de esto, pues. Yo pensaba que mi carrera como diseñador gráfico o como filmmaker había terminado cuando me despidieron. Pero en ese entonces todavía no hacías videos. No, porque la computadora no me dejaba. Claro, ya yo había hecho videos, pero eran como mucho más arcaicos, ¿sabes? No eran tan buenos como para vendérselo a nadie. Ok, y luego llega pandemia, te despiden, y yo estuve en todo ese proceso de, mira, Milena, quiero crear una marca, Design By. La hiciste, y qué tan difícil fue afrontarte a otro trabajo, porque esto es otra cosa, pues, o sea, sí, tienes el diseño gráfico y todo lo demás, pero ahora estás vendiendo algo a la gente. Sinceramente, no fue tan complicado en el sentido de esto no lo hacía yo para vivir, lo hacía porque me divertía. Okay. Y Design By nunca fue una marca que te dio dinero. De hecho, hasta ahora está en pérdida, ¿sabes? Pero Design By da muchas otras cosas que es lo que la gente no ve. La gente piensa que cuando tú empiezas un negocio o un emprendimiento o cualquier tipo de estas cosas, tú tienes que verle el queso a la tostada como tú quieres verle el queso a la tostada, okay. ¿Verdad? En el sentido de, si yo hubiera esperado un retorno económico a los primeros 3-4 meses de crear Design By, nada de lo que yo tengo ahora hubiera sido posible. Pero yo pensé, yo dije, ok, esto no me está dando dinero, pero yo conozco a cientos de personas ahora. Y cientos de personas me escriben tipo, mira, necesito un trabajo, necesito tal cosa, podemos hacer esto, podemos colaborar. O por lo menos, cuando llegamos a los torneos, el año pasado fue tipo, mira, vamos a tener patrocinadores. Y muchos amigos que nos conocen, tipo, mira, yo no te puedo patrocinar, pero yo tengo esta marca que te puede patrocinar. Y de repente estábamos regalando una de las tablas más arrechas de dibujo a nivel nacional, que es algo que hizo Oreo. O sea, nosotros nos estábamos comparando con empresas gigantescas en cuestión de regalos. Entonces es como que no es verle el aporte económico como la única cosa que te puede dar un negocio. O sea, un negocio te puede dar cualquier otra cosa, contactos, amigos, de todo, o sea, de cualquier cosa. Entonces yo siento que la gente debe ver un poquito más allá sus negocios o sus emprendimientos, más allá de lo que me puede dar en dinero, sino lo que me puede dar en amistades o contactos. Y claro, y también por otra parte también es como un mecenazgo, que es cuando una empresa contribuye a algo y tú estás contribuyendo a la cultura venezolana, sí, claro. Y de ilustradores. De hecho, fue una suerte, fue demasiada suerte porque de repente los ilustradores empezaron a ser más fuertes en la cultura. O sea, la gente empezó a reconocer más a los ilustradores porque hacían como ilustraciones que tuvieran que ver con temáticas actuales, chistes. Salió Tío Ae, que es una persona muy importante para la escena de ilustradores de Venezuela porque trabajó con Escuela de Nada. Entonces, coño, este trabajo sí vale la pena. Empezó a ver mucha gente. Entonces, nosotros fuimos creciendo a la par. Y al ser o sea, nosotros éramos personas que éramos muy desinteresadas en ese sentido. O sea, era como que yo te quiero ayudar y ya. Y eso, a la larga, te trae muchos beneficios. Que tú no los piensas, pero, o sea, ahorita yo empecé el podcast, este logo me lo hizo una amiga que se llama Borogato, que está en México, y ella no me cobró nada. Cuando ella cobra mucho por este tipo de cosas. Bueno, no sé si mucho, pero cobra por ese tipo de cosas. Es su trabajo. La ilustración, que es mi cara, me la hizo un amigo increíble que se llama Moncho Styler. O sea, que él realmente, yo no sé cuánto cobrará él por eso, pero a mí me cobró algo que es tipo
algo transaccional, tipo, dame esto solamente para decir que me pagaste. Y yo a veces como que, wow, qué arrecho que los contactos y los amigos valen muchísimo más que cualquier cantidad de dinero que tú tengas. Y sí, y bueno, de hecho, yo he intentado ayudar de forma desinteresada a estas personas también. Juancho Steller, hubo un momento en que quiso traer unas cosas de Estados Unidos, entonces yo le dije, mira, yo no te voy a cobrar nada, yo te voy a ayudar, te voy a gestionar esto. Y fue como que eso a la larga te ayuda muchísimo más de lo que tú piensas. Y ahí es cuando hacemos el clic de qué tan importante es el networking. O sea... Es todo. Pero pongamos una balanza entre talento y networking. Siempre pesa más el networking. O sea, ¿Cuánto porcentaje crees tú que es más importante? Yo siento que... No, yo te estoy preguntando. No, pero tú no puedes conversar, ¿sabes? El 10% es tu talento. Okay. El otro 90% es tu networking. Okay. O sea, tú puedes ser la persona más talentosa del mundo, tú puedes tener la técnica más pura, el mensaje más claro, pero si tú no tienes cómo distribuir tu material, tú estás jodido. O sea, tú no puedes lograr nada si no conoces gente. O quizás sí puedes lograrlo, pero te va a costar muchísimo más. O sea, claro, no es tan fácil como cuando ya, mira, yo conozco a tal persona me puede ayudar en esto, en esto, en esto. Y eso es algo que, o sea, se va a repetir mucho en mi podcast todo el tiempo y lo hablé con mucha gente de las últimas 10 personas que hemos entrevistado. Tú tienes que portarte bien con las personas con las que tú trabajes siempre. O sea, tú tienes que ser una persona que intente dejarle algo más allá de tu trabajo a cualquier persona con la que tú te encuentres, porque eso te va a abrir muchas puertas después. Tú no puedes tratar mal a nadie porque tú no sabes quién te puede ayudar más adelante. O sea, alguien te puede ayudar de una manera que tú ni siquiera remotamente sabías que te podía ayudar. O sea, Juancho no se esperaba que yo lo ayudara con traer un paquete de Estados Unidos cuando yo hago son franelas para él, ¿sabes? Pero ese gesto vale muchísimo más a largo plazo. Y tienen que portarse bien con todo el mundo que ustedes se encuentren. Obviamente, hasta que alguien te haga algo malo a ti. Pero si tú eres un buen artista, pero no tienes un buen trato con las personas con las que trabajas, es mucho más probable que estas personas no te ayuden. Claro. Sí. Y en cuanto al diseño, cuéntame. ¿Cuál es tu... ¿cómo es tu proceso creativo al momento de hacer un diseño? Yo creo que lo conté en el podcast de Sam. Mi proceso creativo es muy empezar a hacer. O sea, porque nosotros cuando estamos en el mundo de las ideas, es como una sopa de pensamientos en los cuales como que al menos yo no puedo fijarme en uno y lanzarlo y escupirlo, sino que yo tengo que empezar a hacer. Entonces la dialéctica entre lo que yo voy haciendo y lo que yo interpreto con lo que hago me va haciendo mejorar el diseño. Okay. Entonces es empezar a hacer las cosas y te vas dando cuenta de que tal vez le falta algo por aquí, pero entonces cuando le haces esto, tal vez cambia esto. Entonces yo no sé lo que quiero antes de empezar a hacerlo, sino que yo sé lo que quiero ya cuando digo, ok, hasta aquí llegamos. Y esa es mi forma de trabajar con todo. Yo cuando digo, necesito hacer un video de tal cosa, no me lo imagino en mi mente. Tengo que empezar a montar, a hacer un montaje, un esqueleto de lo que yo hago, y después es como que le voy poniendo los músculos, después le voy poniendo su intestino, después le voy poniendo su piel y su cara de último, pues. O sea, empiezo como desde lo más básico, o sea, desde la idea bruta. Y eso es algo que repiten mucho los podcasters. Tú tienes que ser muy fiel a tu idea. Si tú tienes una idea, tú tienes que seguirla hasta las últimas de las consecuencias. Claro, en un contexto en que estás haciendo un diseño o haciendo un video, una pieza gráfica. Pero tú tienes que serle fiel a esa idea, a ese mensaje que tú quieres dar. Ya la forma es totalmente negociable. Con tal el fondo sea el que tú quieres dar. Okay. Demasiado deep, ¿no? No, está bien, está cool. Pero fíjate que a mí me enseñan como que todo lo contrario. Claro, tu parte es el de diseño, pues, pero en mi parte de comunicación como que siempre tienes que tener preparado algo antes. Lo que pasa es que eso es mucho de esta parte del mundo. Porque, claro, el sistema educativo de nosotros se rige por cosas que nosotros vemos o que ya sabemos que funcionan. Pero eso no son la realidad. Por lo menos en Japón, que fue el ejemplo que di en el podcast con San, está Estudio Ghibli. Estudio Ghibli es el estudio más importante de animación y que ha hecho las películas más hermosas de Japón. Creo que todo el mundo habrá visto Mi vecino Totoro, El castillo ambulante, no. Kiki Adventures. De verdad, son películas arrechísimas que deberías ver.
Y todas, bueno, la gran mayoría están dirigidas por Hayao Miyazaki. Y Hayao Miyazaki hace eso, tipo, ellos empiezan una película con una idea y sobre la marcha que van animando es que van haciendo el guión. Okay. Entonces, no es que sea la manera correcta o no la correcta, es lo que al artista le sirva. Capaz a ti te enseñan eso y después tú con esas herramientas dices no me gusta y lo haces por otro lado y haces algo totalmente válido y bueno. Exacto. Entonces no es como que es que a mí me enseñan esto porque esto es así, no, es que así se enseña de este lado del mundo, pero capaz en India, en China o en Rusia se hace totalmente diferente. Y entonces, partiendo de ese punto, ¿qué estilo de diseño es el que más disfrutas hacer? Ninguno. Ya yo el diseño gráfico lo voy dejando porque yo siento que el diseño gráfico fue un vehículo para mí. Tipo, Se pasó la etapa. ya pasé la etapa del diseño gráfico, justo ahora yo me dedico al storytelling y edición de video. También tiene una razón económica, la edición de video se paga mucho mejor que el diseño gráfico. O sea, tú puedes hacer un video y tardas el mismo tiempo que hacer un diseño gráfico y te pagan 3, 4 veces más. Entonces es mucho más económico, o sea, es mucho mejor económicamente para mí ponerme full con el video que seguir en diseño. Pero también es parte de este camino que yo quiero hacer, porque entre más yo edito, mejor, más cosas yo sé, y esas herramientas yo las puedo usar a la hora de hacer cualquier cosa que sea para mí, como por lo menos este podcast. O sea, ya yo hacía todo lo que hago en este podcast en diferentes proyectos, entonces dije, ¿por qué no hacerlo yo? O sea, ¿por qué no hacer algo mío? Yo sé hacer todo. Claro. Y capaz eso después te facilita muchas cosas cuando tú quieres delegar, porque tú ya conoces todas las partes de tu proceso. Pero si tuvieras que escoger un estilo, ¿cuál sería? De diseño gráfico. Ajá. Me gusta el brutalismo. Creo que sí se llama brutalismo. No, es que me imagino por el diseño, pero me imagino el diseño arquitectónico. ¿Sabes? Que el brutalismo es este diseño que se usa full concreto y son como planos, o sea, como gigantescos. Bueno, a mí me gusta eso en el diseño, por lo menos si tú ves el logo, es un diseño impactante, que no tiene que tener muchos colores, pero que nada más la forma, lo grande, te impacta. Yo siempre he usado eso. Okay. Y a mí me gusta mucho ese tipo de diseño. Y eso también se puede extrapolar a la parte de video. O sea, porque es un estilo. O sea, tu estilo tú vas a tener tu estilo, así sea dibujando, haciendo diseño gráfico, haciendo un video, cantando, cualquier tipo de expresión artística, hasta de trabajo, tiene tu estilo impregnado de cualquier manera. Pero entonces, tú venías trabajando en diseño gráfico y ¿en qué momento se asomó la idea en tu agencia? Como que bueno, ahora vamos a darle el video. No, fue algo que te exigió la industria. Okay. De repente era todo video, y yo empecé a decir, sí, yo sé hacer video. Y tenía la computadora necesaria para hacer video. Entonces fue como que de repente mi jefe no me mandaba más trabajo de diseño, sino puro video. Okay. Que era mejor pagado y era más constante, porque ya casi ninguna cuenta usa diseño. O sea, ahorita todo es el contenido más lifestyle posible, entonces son o fotos o videos. Pero diseño va decayendo. Claro, hay sus ramas, por lo menos nosotros trabajamos con una agencia que distribuye películas, que ahí sí es a juro diseño, porque tienes que hacer un póster, tienes que hacer un banner, tienes que hacer algo que va como para Netflix, entonces es como, hay que hacer diseño a juro. Pero en lo que es el Instagram como tal, que es como que la red social que todo el mundo usa ahorita para vender, es foto y video. Exacto, ¿y qué opinas ahorita? Tu opinión pues personal, Okay. de que las fotos, diseños estén pasando como a segundo plano y que lo principal sea videos. Eso es una razón. Inmediatos. Yo te puedo decir la razón y mi opinión. Exacto. Ok, la razón es que es más rentable para las empresas. O sea, los videos retienen mucho más la atención que una pieza gráfica. Y las redes sociales venden el tiempo que la gente pasa en su red social para meter publicidad. Entre más publicidad tú metas, más plata haces. ¿Y cómo haces más plata? Reteniendo el tiempo de las personas. ¿Y cómo retienes el tiempo de las personas? Vas probando. O sea, primero eran fotos, después eran carruseles y ahora son reels, porque duras mucho tiempo viendo reels, TikTok, y entre cada 3 te meten una publicidad sin que tú te des cuenta. Y entonces, en ese ámbito, pues TikTok empezó a comerle demasiado el terreno
a lo que era Instagram, que era como la red social predilecta para vender. Entonces Instagram dijo, coño, no, tengo que tener lo mismo. Que yo pienso que eso nos está jodiendo. O sea, la capacidad de retención de nosotros está cayendo cada vez más. Nos cuesta demasiado concentrarnos, nos cuesta demasiado poder generar ideas. Hay un síndrome que creo que se llama síndrome del cerebro acelerado, que es básicamente que nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir tanta información. Entonces es como un cortocircuito en el cual el cerebro abre muchas ventanas de recuerdos que no puedes cerrar y al final no recuerdas nada. Entonces estamos todo el día viendo TikTok y en la noche vamos a leer 2 páginas de un libro y terminamos de leer las 2 páginas y no nos recordamos de nada de lo que estábamos leyendo, porque es que nuestro cerebro no tiene la capacidad. Es como intentar meterle agua a un botellón lleno, ¿sabes? No hay capacidad. Entonces eso pues también te causa ansiedad, te causa depresión incluso, te causa muchísimas cosas que incluso, bueno, que más ansiedad te puede dar que no te recuerdes de las cosas. Decir, coño, no, mi mente no sirve. Y no es que no sirve, es que estamos en un mundo sobreestimulado a causa de que las empresas quieren vender más y más publicidad y eso nos termina perjudicando a nosotros. Pero las empresas no ven eso. Las empresas ven es su fin económico. Claro, el negocio. Exacto. Y no le importa dañar a una sociedad completa. ¿Y tú aplicas algo? O sea, ya que lo reconoces, ¿qué haces tú? He intentado muchas cosas, pero de verdad es muy difícil. O sea, y más si tú trabajas en esta área, tú tienes que todo el tiempo estar actualizado. Entonces es como, a mí me da miedo. O sea, yo a veces paso viendo TikTok 1 hora y me doy cuenta de que pasé 1 hora viendo TikTok y entro en una crisis de soy dependiente químicamente de este estímulo. O sea, y sí hice el intento una vez, pero no lo he vuelto a hacer. Y funcionó y no lo he vuelto a hacer, no sé por qué. Que es el ayuno de dopamina. Okay. El ayuno de dopamina básicamente es que tú quites todo esto, ¿cómo se diría? Como regalos fáciles, por así decirlo. O sea, que es un regalo fácil, que tú ves un TikTok y te da risa, y es un perrito y de repente vas así y estás triste, entonces de repente haces así y te estás riendo, y esos son como inyecciones de dopamina que tú te vas metiendo todo el tiempo, que la dopamina es la hormona de la realización. O sea, si tú corres 10 kilómetros, cuando tú terminas los 10 kilómetros, tu cuerpo secreta dopamina para decir, me siento bien porque logré una meta, o quiero reunir una cierta cantidad de dinero, me siento bien cuando llegue. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos todo el tiempo dándonos dopamina gratis, nuestro cerebro se va volviendo más resistente a la dopamina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto te quita las ganas de todo. O sea, te quita las ganas de trabajar, te quita las ganas de ser creativo, te quita incluso las ganas. O sea, puede llegar a un extremo de quitarte las ganas de tener relaciones sexuales, puede llegar a extremos en que tú logras cosas y no te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro es como, bueno, no sé, me dieron 1 y a mí para que me sienta feliz tienen que darme 10, que 10 son 100 TikTok en el día. Entonces, el ayuno de dopamina básicamente es quitarte todos estos regalos fáciles y gratis, que es ver TikTok, escuchar música, ver series, pues son muchas cosas. Realmente es como quitarte toda la parte digital por una semana. Y tú como que te vas dando cuenta de que la dopamina se va a otros lugares. Entonces ya empiezas a disfrutar querer lavar los corotos. Y entonces disfrutas que tu casa está limpia. Y disfrutas que terminaste un trabajo. Entonces es como, si es bastante poderoso quitarte ese exceso de dopamina para que así tú tengas ganas de hacer lo que realmente antes para nosotros era fácil hacer y que nos gustaba. O sea, antes la gente disfrutaba su trabajo, antes la gente hacía otras cosas, pero era porque no tenía este exceso de dopamina y de estímulos tan gigantes. Sí. Otra cosa puede ser la meditación. La meditación me parece que es una de las herramientas más poderosas que tenemos ahorita en contra del mundo digital. ¿Y tú practicas yoga también? Yo practico yoga, que en el yoga tú puedes hacer meditación mientras mueves tu cuerpo y tienes como conciencia de tu cuerpo. Y es muy importante porque se une con lo que les decía del síndrome del cerebro acelerado, que es que nosotros estamos hiper conscientes de lo externo, pero no de nosotros mismos. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar la yoga, la meditación, tú empiezas como a concentrarte más
porque te concentras en tu respiración, te concentras en el dolor del brazo, te concentras en estar recto, entonces es como que focalizas tu atención y no estás como cuando tú estás trabajando, que estás aquí viendo Reels, aquí estás trabajando, de repente aquí tienes un video de YouTube, entonces tienes tantos estímulos que no te concentras en nada al final. Entonces, la meditación te ayuda en eso, te ayuda en poder concentrarte de verdad en lo que importa, que puede ser o tu trabajo, o tu bienestar, o en tu relación con los demás. Claro, es importantísimo. Y más que tú te la pasas sentado en la computadora y sobreestimulándote a todo lo que tienes que hacer. Sí, incluso a veces me tengo que hacer la paja mientras trabajo, o sea. Coño, métele chiste, mi nena, Naguará, ya basta, estoy aquí demasiado serio. Todo es demasiado serio. Sí, mi podcast no es así. Quisiera hablar del momento en el que Juan Lucena dijo: Milana es lo mejor que existe. ya voy a montar mi podcast porque esto es lo que me va a dar felicidad. Vale, mucha gente pregunta eso. Exacto. Entonces es una buena respuesta y una buena pregunta, gracias. Yo disfruto hablar con todo el mundo. O sea, tú me conoces, tú sabes que yo hablo con tu mamá, hablo con tus amigos, hablo con todo el mundo. Es algo que a mí me nutre. Que yo lo hago siempre, así no esté una cámara adelante. O sea, yo siempre hago eso. A mí me gustan las conversaciones profundas, a mí me gusta entenderme a mí mismo, a mí me gusta entender a los demás, a mí me gusta expresar mis ideas. Y eso siempre ha sido así. O sea, desde pequeño yo soy el rebelde del salón porque un profesor decía tal cosa y yo decía, ¿pero por qué? Y el profesor no sabía explicarme por qué y se molestaba. O por lo menos yo estuve en una escuela adventista, entonces decían que no sé, que la evolución es mentira y que nos los enseñaban porque lo obligaba el Ministerio de Educación. Entonces yo decía, ¿cómo tú vas a decir eso? Entonces yo como que el debate siempre estuvo en mí. De hecho, yo antes lo hacía de manera tóxica, que era que yo me la pasaba peleando en Facebook. Y yo podía destruir a una persona en Facebook de la manera más tóxica y horrible posible porque me encantaba el debate y porque me hacía un placer y un morbo gigantesco ganarle una conversación al otro. Y el podcast es como la antítesis sana de eso. Es como, ok, quiero escuchar, me pongo en el rol del espectador y también, ok, doy mis opiniones, pero con esta disposición a entender tu punto de vista y tal vez aprender algo que yo no sepa. Entonces yo intenté hacer un podcast una vez, se llamaba The Room. The Room Podcast, un podcast que salió en pandemia, un poquito antes de que empezara la pandemia, en el cual yo estaba en un estado mental deplorable. O sea, yo estaba saliendo de una relación, tenía una depresión muy grande, estuve a punto de tomar medicamentos para la depresión. Entonces yo en el podcast lanzaba demasiado odio. O sea, era una cosa horrible. Después Venezuela estaba viviendo una etapa muy horrible de que se iba la luz todos los días, no había agua, era como súper, súper horrible. Entonces todo eso yo lo descargaba ahí, ¿verdad? De hecho, hablaba mal de mis compañeros del colegio, porque decía, todos son unos bastardos, ¿qué tal? Y ahorita es como, no son unos bastardos, todos tienen su vida. O sea, más bien yo me estaba gastando mi tiempo y mi energía en dar odio a gente que ni siquiera, ¿quién coño es Juan? ¿Sabes? Entonces, ese podcast, yo en un momento cuando empecé a ir al psicólogo y empecé a entender la cosa, yo dije, esto no puede seguir al aire porque esto no me representa. Esto representa al Juan de una época bien chimba. Pero sí, fue como ese protopodcast en el que yo entendí las cosas. Entendí cómo se hace, cómo se edita, tal cosa. Y ahorita es básicamente una decisión económica, como te digo. Fui comprando las cosas poco a poco. Capaz no sabía que era para un podcast, pero sí sabía que quería hacer algo mío. Y dije, ok, quiero hacer un podcast. Tengo los amigos. Design by me dio demasiados contactos. Yo me puedo ir para Valencia y tengo para entrevistar a 20 personas talentosas. Para Caracas igual, aquí en Barquisimeto igual. Entonces dije, ¿por qué no? Y yo siempre me gusta atacar nichos. Esto, o sea, yo odio el marketing. Esto yo lo puedo decir. No me gusta el marketing, me parece lo peor. Pero soy bueno para él. Entonces, yo siempre como que con Design by ataqué un nicho muy específico y con este también. Que es que no hay un podcast en Barquisimeto, o no sé si en Venezuela, que se tome en serio sus invitados. Y que no sea algo de chiste. Porque, ok, Y entonces me criticas por no hacer chistes ahorita. Pero ¿qué pasa? Hay podcasts que son solo de chistes. Ok. O hay podcasts que son... O chismecitos. Son chismecitos. Hay podcasts que son muy de chisme y que a mí no me gusta eso, que hay gente que me dice, mira, yo veo ese podcast hasta que dicen el chisme y después me salgo. Claro. Entonces, yo quería que en mi podcast la gente tuviera algo que ver y que fuera una voz de una generación.
¿Por qué? Porque sí hay ciertos podcasts, como puede ser el del profesor Briseño, que son más introspectivos, que hablan más de cosas que viven ellos, pero para nuestra época está muy desfasado. O sea, son adultos que ya vivieron su vida, que tienen hijos, que tienen esposas, que viven en otros países, que hacen un millón de cosas, que eso los hace estar en una burbuja muy diferente a la nuestra y que tienen problemas muy diferentes a los nuestros. Y capaz yo entrevisto a gente que es de mi edad, artistas, gente que hace contenido, gente de cualquier lado. La gente de nuestra edad se puede identificar mucho más con nuestros problemas. Claro. Y con nuestra forma de pensar, porque ellos piensan muy diferente. No sé, nosotros vivimos en un posmodernismo que ahorita está cambiando a lo que es el metamodernismo. Ellos son un poquito más nihilistas, nosotros creemos en que, ok, capaz la vida no tiene sentido, pero tenemos que darle nosotros nuestro propio sentido. Y ellos pensaban que no, que solamente no tiene sentido, y bueno, ya, vale mierda todo. Entonces, capaz yo siento que con este podcast la gente se puede identificar mucho más, y sí siento que lo hacen. Siento que hay muchos comentarios positivos acerca del podcast, y que los comentarios positivos que yo he visto, negativos que yo he visto, todos vienen contra Rafa, de gente vieja. Ok. Y no, también contra Manuel, por nuestra forma de hablar. Pero es que nuestra forma de hablar es nuestra forma de hablar porque es nuestra forma de hablar de una generación. Claro. Entonces, bueno, yo siento que es eso, pues. Este podcast está enfocado a una generación. Y de allí su nombre. Jodidamente. Explicar a la gente porque yo, que soy productora de Juan, normalmente buscamos a la gente y yo, ok, pero este invitado sabe de qué va el podcast, o sea... Claro, jodidamente. Primero, de nuevo, yo siempre quiero buscar algo que impacte, algo que te quede grabado. Que fuerte es una palabra, jodidamente. Verga, impacta, ¿verdad? Pero también yo quería un nombre que tuviera que ver con la mente. Ok. Mente, velozmente, artificialmente, algo que tuviera que ver con la mente, porque, de nuevo, va mucho a la psicología, procesos creativos, cómo la vida de una persona puede afectar su trabajo, porque yo creo que una persona no es una persona fuera y dentro del trabajo. Lo que pasa en tu trabajo te afecta en tu vida personal, y lo que pasa en tu vida personal te afecta en tu trabajo. Entonces, nosotros somos una mezcla de todas estas vivencias. Entonces, yo quería que la gente viera eso, o sea, que la gente dijera, ok, Rafa capaz se expresa de tal manera porque cuando era un niño lo jodieron demasiado, claro, y nunca tuvo la capacidad, nunca tuvo la oportunidad de expresarse, o cualquier otro tipo de cosa, pues todo enfocado a la mente. Entonces, jodidamente me parece cool porque también es ambiguo. Puede ser jodidamente bueno, puede ser jodidamente malo. Tu mente puede estar jodida, tú puedes tener una jodida mente, okay, pero una jodida mente que es buena o es mala es diferente. Entonces ahí va el nombre del podcast. Increíble. ¡Háblame, manaya! Y ya sabiendo los temas que te gustan tocar, ¿por qué te gusta invitar, o sea, preguntar lo que preguntas a cada invitado? ¿Qué tema no te atreverías a tocar jamás? O sea, que tú dices eso. No, ninguno. O sea, yo... Obviamente hay una intencionalidad cuando yo hago mis entrevistas en que yo quiero que los entrevistados hablen de ciertas cosas. Okay. Pero siempre termina siendo totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente, sino que yo nunca controlo el hecho de que una persona hable lo que quiera hablar. Un ejemplo pudo ser lo que nos pasó estos días, que yo hablé con una señora y yo estaba teniendo como un podcast con ella en su casa porque teníamos mucho tiempo sin hablar. Y esta persona se abrió de una manera bien profunda y que es chocante. ¿Y cómo tú controlas eso? O sea, tú vas esperando lo que tú piensas que vas a ver, pero que una persona se te abra de tal manera ya es incontrolable. Y yo quiero que mi podcast sea genuino. O sea, si tú quieres hablar de que te violaron cuando eras pequeño, yo no voy a negarte ese espacio a ti. Si tú quieres hablar de que tú te sientes como una mierda ahorita y que sientes que todo lo que has hecho es inválido, no te voy a negar ese espacio. Entonces no hay un tema que yo diga, no puedo hablar de esto. O sea, si tú quieres venir y decir que Hitler tuvo razón, tú puedes venir y decirlo, porque es tu opinión. Y es mi espacio que yo quiero que tú seas tú como persona. De hecho, tú me lo decías. Hubieron unos comentarios en contra de un clip de Rafa
que yo comparto lo que dice Rafa y a mí me afectaron. Y tú me dijiste, no te tienes que afectar porque esa es la opinión de Rafa y no la tuya. Y yo dije, es verdad. Entonces, si yo voy a respetar que sea la opinión de esas personas, yo voy a respetar lo que sea que esa persona tenga que decir. Entonces, no hay un tema que yo diga, no podemos hablar de esto. O sea, si tú eres chavista, marico, ven y habla bien de Chávez, no importa. Si tú eres opositor, ven y habla mierda de Chávez. Si tú eres católico, ven y háblame de lo bueno que es Jesucristo y yo te voy a escuchar tranquilamente porque yo valoro tu opinión y capaz en tu opinión, aunque no la comparta, yo encuentre puntos que me pueden ayudar a mí como persona. Y entonces, ¿qué tema sientes tú como que aún no lo he tocado y quisiera tocarlo de verdad? Quiero traer un chavista. Ok. O sea, quiero traer a una persona porque, ¿qué pasa? Yo nací en un núcleo familiar que era muy de izquierda. Okay. O sea, votó por Chávez, después se arrepintieron, ¿sabes? Como que un montón de cosas, pero yo creo que la gente como que maltrata mucho a los que votaron por Chávez sin entender su punto de vista o sin entender sus condiciones materiales de ese momento, ¿sabes? O sea, hay gente que votó por Chávez no porque quisiera votar por Chávez, sino porque era como la única alternativa que tenía en ese momento. En ese momento la pobreza era, o sea, la desigualdad era tan grande que era como que alguien que me esté dando una esperanza, yo voy a ir por esa persona. Que después esa persona hizo desastres del país, no era su culpa ya. Ellos solamente creyeron, porque ¿qué pasa? Nosotros vivíamos en una época donde había una corrupción tan grande que había solamente 2 partidos políticos que se peloteaban el poder y ya, pues, y la gente estaba cansada de eso. Que no supieran que lo que venía después era peor, ya eso no es su culpa. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gustaría entender eso. Y también me gustaría entender por qué hay personas que aún viendo todo lo que está pasando en el país, deciden seguir creyendo en el gobierno. Porque yo siento que hay personas que cambiar su forma de pensar es mucho más dolorosa que seguir aceptando su realidad. Porque tendría que redefinir su pasado. Entonces, si yo digo, Chávez era malo, mierda, todas las cosas que yo hice para que el gobierno estuviera ahí. Y empecé a pensar, yo era malo. Entonces, yo siento que ese choque es tan fuerte que las personas dicen, yo sigo siendo chavista porque esto es lo que está bien. En vez de decir, no, esto está mal. Porque cambiar de opinión es de las cosas más difíciles que hay en... Traigamos un chavista. Traigan una moción, hashtag traigan un chavista. Por favor, comenta. Etiqueten a su chavista de confianza, por favor. Ya que no sé cuánto tiempo llevamos hablando, 49 minutos. Dale. pero siento que la conversación, o sea, lo que he querido preguntarte se ha dado bien. Pero ya que estamos en el tema del podcast, en el tópico del podcast, ¿cómo ha sido esta experiencia con todos estos episodios grabados? Lo mejor. O sea, es como lo que siempre quise, ¿sabes? Y creo que una de las preguntas que la hizo Verónica fue, ¿este es tu mayor sueño o hay algo después? Yo puedo decir que justo ahora es lo que yo quiero hacer. Okay. Seguramente dentro de un año me entre una crisis y quiera hacer algo totalmente diferente. Y es válido. Y es válido, pero no, yo nunca me estoy viendo tipo que voy a hacer en un año, que voy a hacer en 2 años. No, yo estoy viendo el presente. Como la mayoría de esta generación, está viendo en estos días, no, ayer, antier, un TikTok que decía, nosotros, esta generación no anda pensando como que sí, en un futuro va a tener carro, casa, hijos y una familia. Pero eso, o sea, eso tiene una razón material, económica. Pero siento que también va muy de la mano con... Así somos, o sea, buscamos como que vivir. Claro, pero así somos porque nos condicionaron a eso. nos condicionaron a eso. Nosotros no podemos estar pensando en que vamos a tener una casa porque es imposible. Sí. Capaz de repente el podcast crece mucho y yo puedo comprarme una casa, pero no es como que yo esté pensando lógicamente de que yo tengo que trabajar durante 10 años para comprarme una casa porque no puedo. Okay. Porque me tengo que mantener porque el dinero no alcanza. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, vas a entrar en una depresión muy grande. Igual que si piensas en el pasado, si piensas en el futuro, vas a entrar en una depresión muy grande porque no hay una vía lógica o que no dependa de un golpe de suerte tan cabrón para que tú digas, sí, yo voy a comprarme una casa dentro de 5 o 10 años. Y claro, y también leía comentarios como, no, yo también soy de esta generación y yo sí que pienso en comprarme mi casa y mi carro y mi hijo. Es válido, está bien. O
Solo que siento que la mayoría de esta generación solo busca gratificación instantánea, Sí. ya por lo que hemos hablado del teléfono y porque así nos condicionó la economía y el gobierno. Sí. Siente el pensamiento, pero no. Ya, pues. Exacto, no te vas a aferrar a eso. Si se da, cool, Ajá. pero tampoco Pero no va es a que haya un morir. plan, ¿sabes? Exacto. Por lo menos estábamos hablando con el hermano de Malala, que nos decía, ¿tienes un plan a 5 años? Y es como, no, realmente no hay un plan. Yo no sé qué voy a hacer mañana. Yo no sé qué voy a hacer mañana, yo sé qué voy a hacer la otra semana porque ya dije que voy a entrevistar a tal persona, pero ya pues. Y creo que deberíamos dejar de sentirnos culpables por eso. ¿Por Porque qué? a veces yo digo, o sea, hay todo tipo de jóvenes, pues entonces está este tipo que, no, yo sí creo en esto y yo sí creo mi plan y yo sí lo tengo hecho y es como, ok, y yo que no lo tengo, entonces debería sentirme mal, culpable. Puedes buscar, por favor, Malaya, busca trabajos de mierda, libro, y me dices quién es el escritor. Pero este escritor, él fue un anarquista, ¿verdad? Una de las personas más inteligentes y más... ¿Trabajo de mierda? Trabajos de mierda, libro. Y él explica que decir que los humanos son buenos o malos es como decir todos los humanos son gordos o todos Ok. los humanos son flacos. Ok. Igual, tú no puedes condensar una generación porque somos tan diferentes y tenemos versiones o condiciones materiales tan diferentes que no puedes decir, no es que esta generación no le importa el futuro. O no, es que esta generación... Claro, hay una mayoría que no le importa el futuro porque no hay futuro. O sea, tú te pones a ver y realmente, ¿qué? En el 2050 ya el planeta no va a tener capacidad para atendernos, van a empezar las mareas a ser más grandes, va a haber mucho calor, van a haber más enfermedades, y es algo que nosotros no podemos controlar. Y si tú te pones a pensar en eso, te vas a morir de ansiedad. Sí, o sea, Entonces, ¿qué haces? Tienes dos opciones. O te mueres de ansiedad, o vives tu vida y intentas ser feliz con lo que tienes ahora. Porque si no, no hay de otra. sí. yo había prometido que yo no me quería meter en temas deep de Ok. este episodio contigo. O sea, yo dije como que no, yo solo quiero hablar de ese proceso Ok. y que lo cuente y ya. Inevitable. Sí, pero es que... Es que siempre vamos a fallar. Pero bueno, conclusión. ¿Cuál ha sido tu mejor invitado? Chanfle. Cambiando el tema. Mira cómo ya cambié el tema porque ahorita estás teniendo como un ataque de Sí, ansiedad. no quiero tenerla aquí. Podemos ir hablando uno por uno. Ok. O sea, Hablemos del primero. O sea, ¿cómo El primer fue día. ese contacto de este es mi primer episodio? Ok, vamos a hacerlo. Sí, fue con Milen. Sí, bueno, el episodio piloto fue con Milena. hablemos de ese episodio. El episodio maldito. Milena cuenta toda la verdad. ¿Qué pasó ese episodio, Milena? Ahora cambiamos de rol. Ahora yo soy el entrevistador. No. Cuéntame tu perspectiva de ese episodio. Bueno, en ese episodio, El primer episodio. el episodio piloto que grabamos con Milena, nos fuimos bien pata abajo. O sea, fue como que yo empecé a preguntarle cosas sobre la moral de nuestra carrera y que son como cosas que pueden ir en contra de lo que nosotros pensamos o que tal vez queremos ocultar que existan Sí. porque capaz vivimos en una mentira que nos hace sentir felices con lo que hacemos. Es verdad, todos lo hacemos. Sí. O sea, tú sabes que Dios no existe, pero tú sigues yendo a la iglesia para sentirte feliz contigo mismo. Eso es válido. Entonces, ¿qué pasa? Ok. Ese día nosotros llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que, pues, que había muchas cosas malas dentro de lo que nosotros hacíamos. Y hablamos de cosas de gente que nosotros conocíamos que no debíamos haber dicho. Porque implicaban cosas que estaban pasando en ese momento. Entonces, por Sí. eso no salió el episodio de Milena. Podían haber problemas Legales. Entonces fue como que... Y además de que sí se siente como que Milena en un momento se incomoda porque vamos tan abajo en la conversación que es como Milena me dice, no quiero seguir hablando de esto porque me causa ansiedad. Entonces como que el episodio sí está medio deep. Y entonces no. O sea, no nosotros es podemos que- dárselo por $50. No es que hable mal de la gente, no. O sea, porque mucha gente como que no, el episodio. Todos los días le preguntan al Juan por el episodio. Y es como, simplemente es un episodio que se habló de cosas en las que no me veo cómodamente hablando. Sí. Abiertamente. Y aparte, siento que son cosas que si salen a la luz, puedo ser demandada. Entonces prefiero no. Ok. Luego de eso,
Bueno, después de eso, como que pasaron unos meses, empezamos a hacer como que toda la parte gráfica, yo empecé a comprar las mesas, fue como todo un proceso, y cuadramos hacer 2 episodios, en 2 días diferentes. Yo dije, ok, ¿quién es cool y a la vez es suficientemente cercano como para invitarlo y que venga? Ah, ok, Manuel Bolívar y Putignano, que los conocí a los dos, personas con las que trabajé en el spot que se hizo para San, ¿verdad? Entonces los conocía, ya habíamos hecho como el contacto. Entonces yo le digo, mira, ¿quieren venir al podcast? Entonces, como un día antes, Nano me dice, mira, yo puedo ir el mismo día que va Manuel para sentirse más como yo. Dale, vengan los dos porque entre más gente venga del invitado, yo siento que el invitado se siente más cómodo. Entonces, yo los voy a buscar, busquemos a todos y venimos a grabar. Y bueno, empezó la desgracia. Okay. Que los muchachos fuman demasiado. Exagerado. Pensé que no tocaríamos este tema. No importa. Muchachos, bájenle, marico. Es preocupante. ¿Cómo se van a fumar 2 cajas? Este es un mensaje para Manuel Bolívar y Putignano. Te va a dar cáncer. Por favor, deja el cigarro. No, mira, en serio. No, y nosotros somos yo me considero muy abierta, pues yo no te voy a criticar por lo que hagas. No, es que a mí no me importa que fumes cigarro. Es que en este espacio reducido, fumarte 2 cajas de cigarro parecía una fucking chimenea. Si ustedes ven el episodio de Nano, se ve como el humo pasa por la cámara. Y no lo pensamos, porque no una fue como, yo dije, no importa, o sea, no importa que fumen porque X. Pero luego cuando vimos este cuadro... Ojo, yo dejé que fumaran porque yo quería que ellos estuvieran lo más cómodo posible. Exacto. O sea, yo no quiero... Si alguien, de verdad, y esto es real, lo digo aquí, si alguien viene a fumar marihuana y fuma aquí marihuana hablando conmigo, a mí no me importa. Lo que importa es que te fumes 5 cajas de marihuana y esto se vuelva una fucking chimenea. Exacto. Este es un espacio muy reducido y todos estábamos muriendo. Estábamos muriendo. Si tú ves el episodio al final, el de Nano, yo estaba con los ojos llorosos porque era demasiado cigarro. En fin, el episodio con Manuel, increíble. Manuel me parece una persona que ha vivido lo suficiente como para tener buenos insights. Okay. Entonces se dieron buenas conversaciones. Siento que fue un muy buen episodio para comenzar. Es el episodio que tiene más vistas hasta ahora. Tiene como 80 horas de reproducción. O sea que la gente lo ha visto por coñazo. Es un episodio que a mí me gusta mucho. ¿Sí? De mis favoritos. Ok. No, tú puedes hacer un top. No. Yo no lo voy a hacer. Grabamos el de Nano. El de Nano es un episodio mucho más tranquilo porque no hablamos como mucho de su parte personal, sino que yo quería hablar de Barquisimeto porque yo quería que me dieran una beca. No, mentira. Hablamos de Barquisimeto porque nosotros habíamos ido a Barquisimeto y fue muy cool. O sea, ¿y te la dieron? No me la dieron. Excelente. Okay. Fuimos a Barquisimeto, nos pareció una experiencia muy cool, nos pareció que los proyectos de verdad estaban a la altura, tenían un buen nivel de producción y yo dije, ok, yo quiero hablar de esto porque me parece que es una movida cultural nueva en Barquisimeto y como el podcast quiere ser algo cultural, vamos a meternos con esta gente. Hablamos de Barquisimeto y fue un podcast bien soft. O sea, no nos metimos en aguas profundas. No. Capaz después venga Nano y ahí sí nos metamos para abajo, pero este episodio es mucho más tranquilo y mucho más informativo. Después... Véanlo. Después, el episodio de... Tu gente San Julio. Ok, vino San Julio. En ese día tú no pudiste venir. No, yo no pude. ¿Qué te pasó ese día? No sé. Tenías diarrea, ¿no? No sé, yo creo, no sé qué estaba haciendo yo. Capaz tarea. Sí, bueno, ni idea. Pues, el hecho es que no pudo venir. Entonces vino Sam, vino Julio, vino Nano y una chamita que vino con Nano, que yo pensaba que era la novia de Nano, resultó que era la sobrina de Nano. Me pasé pena porque yo le digo, mano, ¿le puedes decir a tu novia que me pase el número de tal persona? Y ella dice, marico, es mi sobrina. Y yo, ¡ah! Y me dio demasiada vergüenza. Entonces, bueno, el hecho es que grabamos, marico, Sam es una persona increíble, de verdad. Lo digo. Tiene el material para ser uno de los próximos artistas de trap venezolano de verdad. Tocamos madera. Pero de verdad, o sea, una persona que tiene visión, que tiene constancia, que es lo más importante, y que tiene un sonido diferente a todo lo que tú escuchas. Capaz no te gustan sus canciones, pero si tú las ves, tú vas a ver que son diferentes a todo lo demás que tú puedes haber visto. Y eso ya vale muchísimo. Escuchen Sam, por favor.
Y Sam pues habla mucho de cómo él se desenvuelve a la hora de hacer proyectos, y eso es muy importante porque él habla mucho sobre la humildad, sobre cómo tú tienes que comportarte cuando estás con ciertas personas, y eso es vital a la hora de crecer como artista. Porque si tú eres un artista de mierda y puedes ser muy talentoso, pero si tú no te portas bien con las personas, estás jodido. Okay. Y ya. Después hablamos con Julio. Ajá. Y con Julio fue un episodio como el lado B del episodio con Sam, porque Julio es su productor. Entonces hablamos de la carrera de Sam desde los ojos de Julio. Okay. Y quedó bien cool porque hablamos sobre su crecimiento, sobre cómo ellos se compenetran, cómo ellos compenetran por cosas que vivieron, por cómo los criaron. Entonces es un episodio... O sea, si tuviste el episodio de Sam y te gustó, ve el episodio de Julio, que vas a entender como más aún toda la historia de lo que es Sam, porque Sam sin Julio no es lo mismo. Okay. O sea, porque Julio es su productor, y desde que Julio agarró las riendas del proyecto, Sam se puso serio. O sea, Sam ya estaba serio, pero Julio es como que entiende mucho más la labor productiva. A dónde vamos, a quién escribimos, cómo hacemos esto. Después de que está con Julio, hacen una gira nacional y todo eso lo cuadra Julio. Entonces es como que tú no eres artista solamente con tu arte, eso es mentira. Tú eres artista con tu manejo, tú eres artista con tu constancia, tú eres artista con cómo tú te sepas manejar económicamente, y todo eso es lo que depende de si tú vas a ser un buen artista, y más en este mundo como estamos ahorita. Después grabamos con Laura. No, Waldo. Waldo, cierto. Pero yo creo que Waldo vino antes de que salga. Sí, yo creo que sí. Bueno, el episodio de Waldo es si ustedes ven que yo estoy feito en el episodio de Waldo, eso tiene una razón. Sí. Y es que nosotros veníamos de grabar un documental en el Tocuyo, y yo estaba mamado, pero mamado. Y entonces tenía barba, estaba como todo feito. Se te ven los ojos hinchados. Se me ven los ojos hinchados, todo horrible. Pero de todas maneras, profesional al fin, se dio la entrevista y fue de verdad, según Ale, de las mejores. Sí, es que Waldo es una persona también muy dulce, o sea, muy tratable. Gordito. No, es muy tratable, muy pana, de verdad. A mí también me gustó mucho. Sí, y Waldo como que tiene una experiencia que también está chimba, que es que a Waldo lo funaron, y él habla como de su funa, de lo que él vio, de lo que él cree. Entonces también es como darle una voz a alguien que no tuvo voz en esa época. Okay. Y además Waldo tiene TDA, que es una enfermedad, no es una enfermedad, No. es una condición mental, o sea, no es como que, no es una enfermedad, solamente es una forma en que tu cerebro se desarrolló, que la tiene mucha gente, y que como es algo ambiental, capaz muchos de nosotros tenemos rasgos de eso sin darnos cuenta. Entonces Waldo explica muy bien de eso, y la gente se sintió muy identificada. O sea, yo he visto muchos comentarios de la gente, no, yo sabía que era, entonces gente, no, voy a pensar ya al psicólogo por esto. Entonces me pareció que es un episodio bien importante. Después viene Laura. Con Laura, increíble episodio. Tú puedes hablar de ese, que me duele un poquito la garganta. Laura habló sobre la mujer, sobre el proceso de embarazo de la mujer, muy interesante. O sea, yo dije, increíble que Laura es mujer y lo sabe, y yo soy mujer y no sé absolutamente nada de lo que está hablando. Okay. Entonces me pareció muy interesante. No ha salido, ni sé cuándo saldrá, Es el próximo que sale. pero está increíble. Pero bueno, es el próximo que sale, este sale en 2 meses. Bueno, ese está increíble. Ese está increíble. Y luego aparte tocan temas de claro, porque ideología nosotros política. empezamos a hablar sobre el sufrimiento de las madres a la hora del parto. Okay. O sea, de Sí. cuando están en gestación, cuando paren, cuando todo lo que es la depresión postparto, cosas que son horribles para las mujeres y que no necesariamente tienen que ser así. Solamente es que nosotros estamos en una sociedad que se acostumbró a eso. Entonces, por ahí nos fuimos, hablamos del capitalismo, de la cultura de la soledad, de la cultura del individualismo, de todas esas locuras. Y bueno, se va para abajo, o sea, está bien deep. Hablamos sobre el capitalismo y sobre por qué es una mierda en lo que estamos viviendo. Entonces, de verdad, muy, muy bueno y muy completo. Sí. Después de ese, OnlyFammers. Ajá. Bueno, bueno, ¿dónde empezamos? Un minuto de silencio. No, está muy bueno. Pero querés como hablar del contexto. Háblalo. Fue complicado
terminar de cuadrar esta entrevista porque como que hubo bueno, muchas fallas. fue la que fue un poco forzada. No forzada No, en el no momento es de grabar, forzada. sino de cuadrarla, de agendarla. Claro, porque nosotros como que agendamos, entonces ella nos cancelaron un día, después ella me escribe que sí, que el viernes, entonces después el viernes no se podía, entonces como que se fue retrasando mucho, el día que era... Ahora Juan funando luego, o sea, pasaron todos los podcasts, los episodios, ahora es mi momento de funar a todos los A todos, invitados. están funados todos. Bueno, resulta que se complicó mucho, íbamos a grabar a las 5, terminamos grabando a las 10 de la noche, pero cuando se dio la conversación fue increíble. O sea, Sí. de verdad, siento que la gente como que no termina de entender que tú puedes ser una trabajadora sexual y también puedes ser una persona normal. Sí. Y en el episodio, pues, Verusca y Pau, pues, de verdad hablaron muy bien de eso y hablaron de muchas cosas que pasaron. Y Me reí mucho también en eso. es muy chistoso. Es muy chistoso. Y hay un extra, que no sé cómo vamos a hacer eso, la verdad, pero hay un extra de 25 minutos que son oro puro. O sea, eso es oro puro en el cual ya no somos serios, Sí. éramos gente como ya amigos, porque ya habíamos hablado mucho, y empezamos a hablar de pura locura. Sí. O sea, pero pura locura. Que yo no sé Sí. si tú podrías hablar de eso. ¿Tú podrías hablar de locuritas aquí en este podcast? No, porque este es tuyo. ¡Qué bola! Es verdad, está bien, te la compro. Bueno, y el episodio es muy cool, de verdad me parece de los más chistosos. Sí, Por- de lo más chistoso. Y hay una historia muy divertida, que es que, obviamente, yo, antes de hacer una entrevista, yo tengo como mis bullet points acerca de lo que yo quiero hablar. Por lo general, yo no los uso, pero al escribirlos, a mí como que me facilita recordarlo. ¿Qué pasa? A ellas las entrevistaron esa misma semana, y yo las voy a buscar, y mientras vamos en el carro, yo le digo, ay, ¿cómo le fue en la entrevista? Cántala. Ya me gusta. ¿Cómo les fue la entrevista? Me dicen, bueno, bien, ¿qué tal? Hubieron unos problemas técnicos. Pero nada, ahora nos preguntaron demasiado de OnlyFans. Y si me vuelven a preguntar algo de OnlyFans, me voy a la entrevista. Se podrán imaginar yo manejando así, viendo como de mi bullet point se van 10 preguntas de OnlyFans en pánico. Yo dije, no puede ser que no me... Y ahí fue cuando yo le digo a Juan, pero explícale de qué va tu podcast. Exacto. Entonces yo le digo, no, pero es que sí podremos tratar el tema de OnlyFans, pero no es como, ¿y qué fue lo más morboso que has Ajá, hecho? exacto. ¿Y cuántos penes te metes? ¿Y tienes 3 dildos? ¿Qué fue lo que le preguntaron en el otro podcast? ¿Y qué es lo más loco que has hecho por dinero? Y no es así. O sea, el podcast va de cómo tú te sientes haciendo OnlyFans, cómo fue la historia, te sentiste mal, te sentiste bien, cómo empezaste, ese tipo de cosas. Y ellos dijeron, ok, de esa manera sí. Porque yo supongo que deben estar cansadas de que las sexualicen y que las morboseen todo el tiempo. Pues. Sí. Entonces, ese episodio de verdad está muy informativo a la par de gracioso. O sea, me parece que ese yo creo que es de los mejores. Hay muchos. Es que todos son buenos, todos son muy sinceramente. buenos. Siguiente, Rafa Estanga. Rafa Estanga. Bueno, si ustedes vieron ya el episodio de Rafa Estanga, Ya Rafa Estanga salió. Rafa Estanga salió porque nosotros queríamos como que tener una buena carta de presentación al tercer episodio. O sea, como que, ok, a esto llegamos. Rafa es genial. Sí. O sea, Rafa Demasiado. es una persona súper inteligente, súper preparada, súper experimentada. Y es como, él sabe Ujú. a lo que va, él sabe lo Sí. que hace, tiene la experiencia. Sí. Y su desenvolvimiento a cámara es una vaina absurda. Ujú. O sea, como él habla, entonces él me está hablando a mí, pero le está hablando a la cámara, Sí. entonces queda súper increíble todo. Y yo creo que nunca dijo una locura. Bueno, cuando él se pone a hablar de las teorías conspirativas y de esas cosas, es como que ya ahí yo lo pierdo, pero todo lo que es referente al trabajo Igual es válido. es válido, es válido. Sí. Pero, o sea, lo que yo digo es como que eso es como que su punto de vista, pero en su punto de vista del trabajo es genial. Y yo quiero contar una historia muy graciosa, Ok. que es que Momentos divertidos. nosotros vamos llevando a Rafa a su casa y yo nombro a cierta persona. Ok. No sé qué vamos a parar aquí. Yo digo, no, ¿qué tal persona? Y él dice, vamos a ponerle José. José. Yo conozco a José. Entonces Milena hizo algo que yo no supe que era mentira No, hasta no. después de eso. No, yo sí quiero saber el cuento.
Miranda le dice, ¿tú conoces a José? No te creo. Y Rafa decidió claro tirarme a la calle. claro que conozco a José. Él fue el mejor amigo que yo tenía en mi vida. Y yo dije, wow, qué loco que Milena no sabía. Entonces ellos se ponen a hablar de José y de la vida de José y tal. Y de repente dejamos Milena no está convencida de esta parte. Pero espérate. Okay. Entonces aquí viene el plot twist de la historia. Que yo dejo a Rafa, nos vamos y yo le digo, Milena, ¿y tú no sabías que Rafa conocía a José? De bolas que sí sabía. Lo que pasa es que esa es una técnica para que me contara más cosas y yo... No me está dejando terriblemente mal. Así yo, mierda, porque es que... Entonces después me dice, seguramente él sabía que yo conocía a José. Entonces yo dije, el único que estaba cayendo en los mojones de los dos era yo. O sea, yo estaba metido en una guerra de mentiras y yo decía, wow, que espontánea esta conversación y era todo falso y yo quedé loco. O sea, esto es más. Ya va. Ahora voy yo a hablar. Resulta que esto siempre lo he aplicado yo sin saber su nombre, o sea, sin saber lo que yo hacía. Cuando de repente estoy viendo shorts de YouTube, me sale una técnica perfecta para hacer entrevistas, hasta el sorprendido, aunque ya sepas la respuesta, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí con Juan, porque todo me lo sé, y es como... Entonces, Rafa Estanga conocía a una persona que obviamente también conozco yo, y yo sabía que él también sabía que... O sea, yo sabía que él sabía que yo lo conocía. Pero que tú sabías que él sabía que tú lo estabas mojoneando. No lo sé. Pero lo peor es que el que salió más mojoneado fui yo. Lo cierto fue que yo apliqué... Yo el que caí en las mentiras. Ya va. Escucha, yo veía esta conversación tan espontánea, tan bonita, ¿qué tal? Y era mentira todo. Yo después me sentí, qué mundo de mierda. Ya va. Entonces yo aplico esta técnica para que Rafa Estanga no me suelte más información, sino que simplemente hablara desde su punto de vista y no desde un punto sesgado de que no, esta chama ya sabe, ya debe saber. Claro. Entonces era como que, quiero que me cuentes desde el punto de vista de que yo no sé nada. Me estás contando como si yo me estuviese enterando. Pero el único que no sabía eso era yo. Y eso es lo que me dio risa, güey. Y claro, después Juan sorprendido porque yo sabía y él pensaba que yo no sabía nada. Y yo quedé loco parapléjico. Entonces se entiende sin nombrar nada. ¿Qué? Todo lo que estamos hablando. ¿Sí se entiende? Sí. Digamos que, para que la gente entienda mejor, nosotros tenemos un amigo que queremos mucho, que fue amigo de Rafa. Ajá. Y ya. Entonces Milena hizo como que no sabía que Rafa había sido amigo de nuestro amigo. Exacto. Y ya, qué loco. Guay, yo quedé loco. O sea, para mí eso fue... ¡Oh! ¡Qué impresionante! Sí. Siguiente. Pero me desmontaron mi mentira. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vino la psicóloga. La psicóloga. En ese tú no pudiste ir. Hicimos una entrevista muy cool con mi psicóloga en su despacho. Es un episodio que dura 2 horas. Pero inspiración. Nosotros estábamos en tu casa y vimos la película del psicólogo. Phil Stutz es un psicólogo que es el psicólogo de Jonah Hill. Y Jonah Hill le hace como un documental. Entonces yo dije, wow, yo quiero hablar de esto con mi psicóloga. Mi psicóloga ve el documental y todo el podcast es como una invitación a que tú vayas a terapia. Porque hay una barrera muy grande entre entender qué es la terapia e ir, porque si no lo entiendes te da miedo. Entonces este podcast, si tú lo ves, tú vas a entender, ok, la terapia va por aquí, se habla de esto. Entonces nosotros tomamos mucho la base de Phil Stutz, porque aunque lo que dice Phil Stutz es bien básico, está tan básico que es muy fácil de entender. Entonces es una buena base para explicar todos los procesos psicológicos que tú vives en una terapia. Y bueno, hablamos de la terapia, de cómo es, de qué implica, y ya más allá de la hora y media, hora y 15, hablamos mucho de mi proceso en terapia y de su proceso como terapeuta. Se vuelve mucho más personal y muy íntimo. Y yo creo que es un capitulazo, de verdad. Y bueno, el último que grabamos fue el de Manuel Cira. Ajá. Manuel muy Cira. buen episodio.
Según tú, es un episodio que está un poquito más arriba de los demás, me dijiste. Tanto en producción como en preguntas. Sí, lo que pasa es que, claro, ya venimos, bueno, Juan viene de grabar una 9. serie de podcast, de episodios, en la que ya este último es como, ya es más desenvuelto, se le nota la experiencia, ya es como, ya. No, bueno, Emanuel piensa totalmente diferente de lo que yo pensaría que él pensaba. Y me parece que es increíble, me parece que es un episodio muy cool si tú quieres emprender, porque no te da tan duro como emprendedor. Y te claro, permite equivocarte. y ese episodio de Manuel no es tanto del lado artístico, sino más bien de negocios. Ajá, es muy de negocio. Y está muy cool. La gente que le gustan los negocios, que están empezando con una empresa, este episodio les puede dar muchos consejos para darse cuenta de que capaz sus errores son simplemente pasos que tienes que dar en tu camino de emprendedor. Y bueno, ya el podcast llegó hasta ahora. Hablamos hace 15 minutos de tal cosa. Vamos así. Y sí, ha sido un camino muy lindo. La verdad, me siento que mucha gente me ha reconocido que esto era lo que yo tenía que hacer. Mucha gente me ha felicitado por cómo se ve. Mucha gente me dice que se ve perfecto y yo siento que tiene 1.000.000 de errores. Mucha gente me ha ayudado. La intro de la música la hizo un amigo que se llama Javi. Él es productor musical, él es DJ en Amsterdam y él hizo la música. Y es como, yo estoy súper agradecido con todo lo que se ha hecho, de verdad. Es como una cosa bella. Y ahora necesitamos patrocinadores. Por favor, patrocínenos. La verdad es que sí necesitamos patrocinadores porque queremos hacer muchas cosas, tanto en otros estados como aquí. Y su ayuda de verdad puede ser muy, 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 muy importante para nosotros, para que siga creciendo este proyecto y para que podamos seguir nosotros apoyando a otras personas. Porque al final el podcast se trata de apoyar a los demás. O sea, se trata de que yo apoyo a un músico nuevo porque viene aquí, pero a la vez ese músico puede apoyar a un artista que esté empezando con un consejo, o yo puedo apoyar al artista, o él me puede apoyar a mí. Yo he tomado muchas cosas de todos los artistas y yo supongo que ellos también de mí. Entonces, su apoyo sería de muy, muy, muy gran ayuda para todo lo que es el proyecto. De verdad, sin más que decir, muchas gracias a todos por la receptividad que ha tenido el proyecto. Ha sido absurda, de verdad. Ya me reconocen en la calle. Ya me piden autógrafos. Ya me piden autógrafos. Ya empezamos a cobrar $5 el autógrafo. No, mentira. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Milena, por esta entrevista. De verdad, siento que es cool para que la gente me conozca. Pero ya va, ¿y por qué tú vas cerrando? Tú vas cerrando. Yo voy cerrando, ¿no? Pero falta una última pregunta. Ok. ¿Qué se ha sentido que yo... Me guarda para ello. Obvio, o sea, ya el episodio terminó. Ok. Y quisiera saber qué se ha sentido estar conmigo durante este camino. ¿Durante este camino del podcast o todo el podcast? No, del camino del podcast. No, mentira. No, mira, de verdad, yo siento que estoy muy agradecido. Ya va, pero déjame buscar las palabras. Ok. Estoy muy agradecido de que tú me apoyes en este proyecto. Siento que también era como el momento idóneo para que nosotros trabajáramos. Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Hemos hecho infinidad de proyectos por separado. Y ahorita es como que, ok, ¿por qué no habíamos hecho algo juntos? ¿Por qué no invitar a Milena y que Milena sea parte de este crecimiento y me apoye y me ayude? Y de verdad siento que nutres mucho el proyecto. O sea, eres una persona que está muy bien detrás de las cámaras, delante también, y que le da un twist a todo lo que yo puedo venir diciendo. O sea, yo puedo estar hablando de una cosa y a ti se te ocurre algo totalmente diferente que tiene mucho más valor. Y eso yo lo aprecio mucho. Y bueno. ¿Y tú cómo te has sentido? No, la verdad es que este ha sido un proyecto muy gratificante. No, a mí desde siempre me ha gustado todo esto, pues. O sea, desde siempre. Yo era youtuber. Por eso tengo 25 suscriptores en mi canal. Tenemos que yo, obviamente.
desde pequeño, pues siempre me ha gustado todo esto y es como si veo a un amigo que de paso tiene todo el talento y todas las oportunidades y tiene todo para hacerlo, ¿por qué no estar allí? Aparte, yo siento esto, yo estoy aquí cada vez que grabamos algo y es como me disfruto, pues, o sea... ¿Sientes que aprendes algo cada vez que vienes aquí? Sí, y no es como, ay, no, estoy perdiendo mi tiempo, debería estar haciendo otra cosa, es como, yo estoy aquí y me lo estoy viviendo, pues, o sea... Y incluso en días que te has sentido muy mal Sí. y aún estás aquí. Sí. Es verdad. Muchas gracias, de verdad. Bueno, despídete, pues, que tú eres la host. Y esto ha sido todo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que hayan conocido un poco más de Juan y de su proceso creativo, porque no me quise meter mucho en su vida personal ni en su familia, porque siento que esto va más a lo que yo quería como que mostrarte. Vale. Y bueno, espero les haya gustado la exposición. Si ven cualquier episodio en forma de clips en cualquiera de nuestras redes sociales, porfa, compártanlo, de verdad, eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos la siguiente semana con un invitado especial, que seguramente va a ser Milena. Nos vemos la semana que viene. Maldito.